todas, a todos, colegas, a nuestra secretaría, a quienes están aquí con su presencia como colaboradores, el apoyo de los diputados y diputadas. Ministro, subsecretaria, bienvenida, bienvenidos. Secretaria, si hay cuenta, por favor. Sí, presidente. El Ejecutivo ha enviado a través de la directora de presupuesto un oficio que ustedes tienen ahí en copia, en el que se señala, de acuerdo a lo conversado en la última sesión en este proyecto de ley, los potenciales ingresos percibidos por el fisco por concepto de impuesto al valor agregado del IVA, consecuente entonces de las viviendas subsidiadas introducidas en este proyecto de ley. Es Perfecto. lo que ustedes tienen ahí. Y además, presidente, doy cuenta entonces, me acaban de pasar las indicaciones del Ejecutivo con el respectivo informe financiero. Se lo vamos a pasar a usted en copia para que Eh, lo vayamos leyendo juntos. Y luego un oficio al presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia y discusión inmediata para el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Ustedes recordarán, esta mañana en tablas en la sesión ordinaria, presidente. Y suma para el despacho del proyecto de ley sobre impuestos a los bienes y servicios para establecer un régimen tributario especial para los comerciantes de ferias libres. Y en cumplimiento de la ley de presupuesto se lo vamos a mandar porque es una larga información, así que se lo vamos a mandar mejor, presidente, porque bien. 4 páginas y dado lo que hay que despachar, presidente. Se lo mandamos mejor, ¿le parece? Bueno, Lo puedo leer, pero y resumir también, pero como usted me diga. no, también envíelo, no hay problema. Bien, eso. Eso sería sobre la cuenta. Bueno, sobre la cuenta, a ver, efectivamente acaban de ingresar las indicaciones, pero estas indicaciones que nos hace llegar el Ejecutivo, la verdad es que son producto del trabajo que se realizó con todas aquellas diputadas y diputados que efectivamente a través de sus asesores participaran. Y ese fue el acuerdo y eso es lo que yo quiero volver a agradecer, la extraordinaria disposición que hemos tenido siempre del Ministerio de Hacienda en tratar de coordinarlos de la mejor manera para recoger parte de las inquietudes de los colegas. Por lo tanto, estas indicaciones no son ninguna sorpresa, son indicaciones consensuadas, trabajadas y que no hacen otra cosa que venir a efectivamente a responder de las inquietudes o las sugerencias que hicieron los colegas durante esta discusión. Por lo tanto, yo partiría, si le parece, entonces, dándole, como lo hemos hecho, la bienvenida para entrar a la orden del día. No sé si tienes acá. eh, Acá está, ¿no? Esta es la orden del día. Vamos con el objeto de votar en particular el proyecto de ley que establece subsidio a la tasa de interés hipotecario para la adquisición de viviendas nuevas y modifica normas que indican el boletín 17.368-05 con urgencia calificada de suma. Está, como le hemos dicho, el ministro de Hacienda, don Mario Marcel, junto con la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, y el coordinador de mercado de capitales, don Alejandro Puente. El ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes Cisterna, avisó. Venía en camino el ministro. Ya, perfecto. Bueno, ojalá alcance a llegar para la discusión final de este proyecto. Mientras tanto, vamos a darle la palabra a la subsecretaria o al ministro para dar cuenta de las indicaciones que nos han hecho llegar y que, repito, responde al trabajo que hicimos coordinadamente entre esta comisión y el Ministerio de Hacienda. Subsecretaria, le escuchamos. Bueno, presidente, por su intermedio, saludar a todos los diputados presentes. Efectivamente, se trabajaron las indicaciones como lo conversamos en las sesiones de la semana pasada y tenemos una presentación que las resume, donde entre las distintas materias, no sé si alguien mandó. Bueno, si no las voy recorriendo. Pero usted la tiene ahí. Ah, sí, estamos listos. Ya, bueno, lo primero es Lo que tenemos acá a la mano. efectivamente a propósito de las conversaciones y considerando que no,
no distorsiona el objetivo del proyecto en materia de reactivación económica y también de disminuir el déficit de vivienda. Se eliminan las personas jurídicas como aquellas que pueden optar al subsidio de tasa. Se aumenta el cupo reservado para personas con subsidio que tienen del MIMBU de 5.000 a 6.000. Se incorporan ajustes para habilitar entregas de información desde el FOGAES a instituciones financieras para completar todo el ciclo de pago, considerando que en algunos casos pudiese ser que el subsidio y la garantía que lleva FOGAES tengan tiempos distintos. Se amplía el plazo a 24 meses, recordar que el proyecto original duraba 12 meses o hasta que se completaran los 50.000 subsidios, y hoy día ocurre que sean 24 meses o hasta que se completen los 50.000 subsidios según lo que ocurra primero. Otro tema que también se levantó bastante en las discusiones de las sesiones pasadas, es que el beneficio decía no será aplicable a compraventas de promesas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre del 2024, ni tampoco que haya aquellas que hayan sido celebradas y desistidas. Eso se elimina. Pero sí también se mantiene que tampoco podrá otorgarse el subsidio a créditos hipotecarios que sean renovados, porque entendemos que esto es para disminuir el stock de vivienda. Por tanto, un crédito ya existente ya compró una vivienda. Adicionalmente, bueno, ya acá en realidad lo que sigue en esta página ya lo mencioné, que es la eliminación de las personas jurídicas. En la siguiente. Lo de los 6.000 subsidios, perdón. Sí. Sí, no, perdón, sí. Sí. Lo que se hace es eliminar la persona jurídica dentro del stock de las 50.000 viviendas, que son en realidad 44.000, porque van a haber 6.000 que tienen la disposición de señalado, ¿no? De las viviendas básicas. Por lo tanto, dentro del universo de las 44.000 viviendas, lo que se hace es eliminar la persona jurídica que fue lo solicitado y que fue lo concordado. No importa, pero fue solicitado. Sí, pero Pero considerando... que termine de hacer la exposición la subsecretaria. En realidad, parte de Ministro Carlos Montes, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Los temas que se tuvieron a bien para eliminar como sujetos de beneficio del subsidio de tasa a las personas jurídicas fue el hecho de que si uno mira la cartera de Banco Estado de crédito hipotecario, solo el 1% corresponden a personas jurídicas, y también de acuerdo a los datos de la BIF, de toda la cartera de crédito hipotecario, solo el 5% corresponden a personas jurídicas. Por tanto, por lo tanto, eso fue algo que consideramos no afectaba el objetivo del proyecto de ley, el eliminar como sujeto del beneficio a las personas jurídicas, pero sí que para nosotros es muy importante para cumplir el objetivo que sí las personas naturales puedan acceder, en el caso que sea una segunda vivienda o digamos no la primera, cualquiera otra, sí puedan acceder al subsidio de tasa para poder que permanezca el efecto reactivador que se busca en este proyecto. Lo otro que había mencionado tiene que ver con las 6.000 subsidios que se destinarán exclusivamente a personas naturales que cumplan copulativamente con los requisitos a propósito de las viviendas con subsidio, que son aquellas que no superan las 3.000 UF, que se añaden 1.000 personas, 1.000 subsidios, 1.000 personas más, porque teníamos originalmente en el proyecto 5.000. Después lo otro tiene que ver con poder generar el flujo de información adecuada desde el administrador para facilitar la entrega de información a otros organismos públicos, de modo de poder seguir durante todo el ciclo del otorgamiento y seguimiento del subsidio. Y por lo mismo requerimos que habilitar legalmente al programa de garantías de apoyo a la vivienda que pueda entregar información, en este caso al Ministerio de Hacienda, para que desde el Ministerio de Hacienda se mandate el pago a la Tesorería General de la República. Y eso también es la lámina siguiente. También tiene que ver con eso, que entre los meses de enero y abril de cada año calendario, las instituciones financieras deberán informar al Ministerio de Hacienda en la forma que éste determine el monto total de los subsidios vigentes en el año calendario anterior, indicando la cantidad de subsidios correspondiente a cada mes calendario, informando cualquier cambio en las circunstancias de los beneficiarios que justificaren
extinción del subsidio según lo que se establezca. Esto a propósito de, con esta información, poder en el año respectivo la tesorería pagar con cargo al fisco el subsidio, y la Subsecretaría de Hacienda serían quien le daría la instrucción a la tesorería. La siguiente tiene que ver con el plazo de 12 a 24 meses o hasta que se completen los 50.000 subsidios. Bueno, acá hay otros artículos donde también se vuelven a eliminar las personas jurídicas, que creo que eso ya lo mencionamos. Perdón, para el FOGAES, porque era la parte de garantía y no del subsidio de la tasa. Para ser consistente, hay que eliminarlo del subsidio de la tasa y también del FOGAES. Era el tema del fondo de las regiones, donde se reemplaza el inciso con las condiciones de otorgamiento por una redacción más general que permita viabilizar la herramienta y que el programa pueda llegar a otras regiones en el futuro y no solo como se va a partir en la región del Biobío. Y ahí en particular se hacen indicaciones en que el fondo no podrá garantizar más del 80% del saldo deudor, ni garantizar financiamientos que excedan el total de las 250.000 unidades de fomento, de conformidad a lo estipulado un reglamento. La garantía del fondo no podrá tener un plazo superior a 12 años. Solo se podrán otorgar financiamientos con las condiciones señaladas en el artículo hasta el 31 de diciembre del 2028. También lo que se establece es que deberán revisar periódicamente tanto Hacienda como Economía las condiciones del uso de estas garantías para ver si es que hubiese alguna otra región que requiere una reactivación productiva, y para eso considerar factores como el empleo, ingresos e inversión, y que se tienen que determinar fundadamente para activar el programa en una o más regiones según sea el caso. Después, respecto al artículo 3º transitorio, se agrega un mecanismo transitorio para operativizar el FOGAES Construcción mientras no se reciba información del periodo 2024, y esto significa recibir información desde el Servicio de Impuesto Interno, que ya ha sido entregada al administrador de Fondo Garantías Especiales, que se encuentren disponibles aquellas correspondientes al periodo 2024 y se puedan informar, por tanto, cuáles son las ventas anuales de las empresas que pueden ser elegibles del programa. Eso es, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, subsecretaria. No sé si quiere complementar, ministro, algo más. ¿Alguien tiene encendido? Apaga tu... Ya. Sí, presidente. Bueno, solo para señalar que hemos tratado de recoger algunas de las observaciones que se plantearon en la sesión anterior, pero además trabajando con los asesores de los diputados y diputadas, y tratando, por supuesto, de preservar el objetivo de este proyecto, que es, cierto, por la vía de reducir el costo del crédito hipotecario, reactivar también la industria de la construcción. Yo diría, para tener claro el significado de alguno de los ajustes, en el caso de personas jurídicas, la estimación que había era de que eso correspondería más o menos a un 5% de la demanda, por lo tanto una fracción relativamente pequeña del total y que puede ser perfectamente cubierta por personas naturales. Y en el caso de los subsidios para los programas para viviendas dentro de los programas del MIMBU, el ajuste que se hizo fue considerando el espacio adicional que pudieran tener esos programas, pero entendiendo que para efectos de la reactivación de esta industria, ¿cierto? Una vivienda con un subsidio es tan relevante como una vivienda sin subsidio. De tal manera que también esa parte de los objetivos no se pierde, pero sí se aprovecha de reforzar los programas de vivienda con subsidio estatal que administra el Ministerio de la Vivienda. Eso yo diría, presidente. También se revisaron algunos otros temas que se plantearon en la discusión
respecto del timing a partir de, o cuándo exactamente se fijaba la tasa de interés. Te recordará que hubo ahí algunas consultas en la sesión anterior y se concluyó que la redacción que había era la adecuada una vez aclarado ese punto. Eso Gracias, sería, ministro. Vicente. Vamos a entregarle la palabra al ministro Montes, pero ante una consulta. Yo entendí, y pude haber entendido muy mal, que el stock, y siempre se habló inicialmente que eran 100.000 viviendas. ¿Ah? Eh, eh, 105.000, bien, 105.000 viviendas. Y hoy día estamos hablando ya, la sesión anterior y esta, de 50.000. Por lo tanto, señalan de que efectivamente las viviendas, el stock real debería andar en los 70 y tantos mil, ¿ah? Las reales, el resto está en verde, etcétera. Lo digo porque si bien pasamos de 5.000 a 6.000 viviendas, ¿ah? Era deseable poder efectivamente cubrir más. Y por eso es que si hay 70.000 o las 105.000, lo deseable es obviamente aumentar algo más el subsidio de estas 6.000 viviendas, que entiendo un poco que es el planteamiento que en algún momento pudo haber tenido el propio Ministerio de la Vivienda. De qué manera, además de activar la economía, de qué manera efectivamente de bajar este stock, de favorecer, ¿no es cierto?, a esta actividad económica, también de paso podemos cubrir otra demanda y necesidad que son de este tipo de viviendas, que es la que, me imagino yo, señala con mucho énfasis el propio ministro de la Vivienda. Entonces, dejar solo la posibilidad, dado que aquí logramos aumentar, incrementar, a lo mejor esto puede ser un debate que en el Senado pueda efectivamente mejorarse estas condiciones para poder también en parte cubrir esta otra necesidad de demandas que tiene el Ministerio de la Vivienda. Ministro, sí, ministro, sí. Aclarar un punto, presidente, que las 5.000 o 6.000 viviendas ahora con la indicación del Ejecutivo no son un techo, son un piso. Perfecto. Por lo tanto, no hay nada que impida que ¿cierto? Los subsidios que vayan a viviendas dentro de los programas habitacionales sean más que los 6.000. ¿Y eso podemos ahora en esta discusión zanjarlo? Para no esperar el Senado, digo yo. Tal vez cambiar el guarismo, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, nuevamente, si es un piso y no un techo, la pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos reservar más cupos para los programas habitacionales o no. Por lo menos para las cifras que nosotros hemos manejado, los 6.000 nos parecía adecuado, pero bien, por supuesto será un tema que bien se podrá debatir aquí en la Nos comisión. pidió la palabra el ministro, y tiene la preferencia del ministro, luego le paso a los colegas. Ministro Carlos Montes, un agrado tenerlo acá. Bienvenido, buenas tardes. Fuimos colegas demasiado tiempo, ¿no? No, seguimos siendo colegas. Presidente, la verdad que yo no quiero hacer una cosa muy amplia porque ya se han visto casi todos los aspectos del proyecto. Solamente decir que la forma en que se expresa la crisis en vivienda es extraña, o sea, tener un sobrestock, ¿no? ¿Y por qué un sobrestock requiere tanto apoyo del Estado para resolverse y para dinamizar tanto la producción de viviendas como la demanda? O sea, eso es lo que se está haciendo acá. Y en este caso con un proyecto que tiene como eje la reactivación. O sea, está claro que ese es el eje porque se requiere que este sector de la construcción funcione mejor y más. Yo me voy a permitir hacer una referencia al diario del Mercurio, que la semana pasada publicó una editorial interesante, porque el Mercurio lo que sostiene acá es que la solución a esta situación es básicamente porque baje el precio de la vivienda, que todo lo demás son medidas parciales, ¿eh? Y para que baje el precio de la vivienda se requiere que las empresas asuman que en el nuevo escenario la rentabilidad no es que no tenga, pero es distinta, ¿eh? Esos son los dos argumentos más fuertes que estamos todos de acuerdo con los que se han metido en el tema, porque algunos, incluso la propia editorial dice que estas medidas, esta ley puede ayudar en un momento, pero no hay garantía de que se mantenga el ritmo posterior a que termine el efecto de este beneficio. Quiero decirlo porque aquí no todo es decirle a las empresas cómo le damos más facilidad, sino que también decirle qué ponen ustedes, o sea, cómo se ponen en actividad. La vivienda subió 4 veces lo que se modificaron los salarios, y eso es lo que está en la base del problema. Bueno, dicho eso, sabiendo de que este es un proyecto orientado fundamentalmente en la línea de reactivación, nosotros hemos revisado con harta calma todos los efectos que puede tener sobre el plan de emergencia. El plan de emergencia
sin lugar a dudas, cubre una parte de los sectores medios y sectores de bajos ingresos. Es un rango bastante más amplio, porque la vivienda es un mercado, una realidad que es continua, no hay corte así. O sea, hoy día, por ejemplo, hablar de 3.000 UF, hablar de una cantidad que hace poco tiempo era muy baja. Ahora el 3.000 UF pasó a ser algo más cercano a lo que una parte de los sectores medios pueden, dado sus ingresos. Ustedes ya revisaron la tabla de ingresos en relación a la posibilidad de acceder a ciertos subsidios. Aquí ha habido un cambio. El problema es que la industria no cambia los precios, ¿eh? Entonces, aquí, ¿cuántas leyes? Llevamos varias que han intentado, o sea, se han hecho cosas, por ejemplo, garantías sobre perdón, el aporte de la familia, el aporte inicial y 10%, ni más ni menos. O sea, eso para que no tengan que la familia acumularlo, sino que daba la garantía al Estado. El efecto de eso hubo, pero bien limitado, ¿eh? Nosotros esperábamos otra cosa cuando esto se discutió, porque en otras ocasiones y en otros países había tenido otros efectos. Acá tuvo distintos efectos. Se aumentaron los subsidios. Y se aumentó el subsidio, el 15, el DS15, 150 en unos casos UF y en otros 100 UF, una cantidad significativa de aumento. Tampoco tuvo el efecto que esperaba. Lo más importante ha sido el FOGAE, dentro de todo, que en total, después de ya lleva un par de años, permitió que 6.000 familias se acogieran y les permitió acceder a la vivienda a 6.000 familias. Entonces no es cualquier cosa la que lo mueve, por eso que la discusión también tiene que ver con el tipo de decisiones que toman las empresas respecto a su forma de ser. El escenario anterior no es estático, no se va a mantener siempre igual, tanto en lo que se refiere a precio como a rentabilidad. Aquí este es un mercado que tiene características bien singulares y por lo tanto son distintos componentes. Hay empresas que vienen recién llegando a producir vivienda y tienen una lógica distinta que los históricos, que los tradicionales. Algunos que han preferido reservarse para otro escenario. Tenemos 51 viviendas de ese 19 que no inician su producción. No inician la producción, a pesar de que tienen firmado documentos, en algunos casos incluso hay un préstamo, hay distintas cosas, y eso tuvimos una jornada la semana pasada con los 18 regionales de la Cámara Chilena de la Construcción, revisando esto regional por regional. No es igual, no en todos lados es lo mismo, ¿eh? Hay diferencias que no vale la pena aquí detenerse, pero es distinto. Y nosotros les hicimos ver que aquí suponía revisar sus propios criterios también, no es solo cuántos estímulos pone el Estado con subsidios. En muchos momentos de la discusión, algunas organizaciones de empresarios nos dijeron aquí hay dos caminos: o el Estado sube los subsidios o se disminuye el estándar. Nosotros le hicimos ver que no hace mucho tiempo el subsidio de la vivienda eran 280 UF y ahora estamos cerca de los 2.000, sumando todo, ¿eh? Cerca de los 2.000, o sea, no es un problema de que suba, si se ha movido mucho, incluso más que lo que se movieron los precios, en ciertas coyunturas, más que lo que se movieron los precios. Entonces, lo que yo quiero enfatizar con mucha fuerza es que el sector de la vivienda en construcción tiene que moverse de otra manera. El 55% de la inversión en vivienda, en todo lo que se refiere a vivienda, la hace el Ministerio de la Vivienda hoy día. El 55% está muy por encima de lo que teníamos antes, o sea, porque ha habido menos inversión en el sector privado en el nuevo escenario. Respecto al proyecto mismo, yo creo que el proyecto con lo que se ha planteado, que es tener una zona de protección, asegurar 5.000, ¿ah? Y ahora se sube a 6.000, eso da una cierta garantía dado el stock que existe, ¿ah? El stock de menos de 30 metros, nuestro límite son los 40 metros, porque eso es lo que permite un funcionamiento de la familia en condiciones básicas. Eso no es aspiración de esto, por el metraje. Tenemos un límite que son los 40 en general de todas las líneas del ministerio. Siempre se ha revisado la posibilidad de tener una línea más ligada a los jóvenes que tenga otro, y por eso estamos revisando otra ley, la ley del leasing habitacional para jóvenes, ¿ah? Y que eso tenga alternativas, porque los jóvenes buscan otra realidad de la vivienda, y lo hemos conversado con grupos de jóvenes, etcétera, y estamos viendo. Respecto a lo que pasa con las empresas, aquí hay una zona que no es suficientemente conocida, que es cuál es el poder comprador realmente de las personalidades jurídicas, de las empresas respecto a esto. Pueden tratar de apoderarse de todo este beneficio, como ha ocurrido en otros países. Nosotros hicimos un estudio en Estados Unidos, en Europa, que ocurrió así. O sea, los grupos... Acá no está tan claro lo que ocurre, no está tan claro lo que ocurre. Si les parece suficientemente atractiva, puede que se vengan los family a comprar harta. No hay ninguna cosa de seguridad que eso ocurra.
Por eso a nosotros nos parece que es un riesgo, por eso que lo hemos conversado cuáles son las implicancias que esto puede tener. ¿Qué pensaría la sociedad que nosotros le estemos dando un subsidio a los family, a las empresas? Sí. O sea, no sería muy comprensible eso. Entonces eso nos parece que es un tema interesante de revisar e incluso preguntarle a la Cámara Chilena de la Construcción qué efectos creen ellos que puede tener, porque los fondos de inversión están con recursos en este momento, están con la necesidad de inversiones. ¿Ah? ¿Hasta qué punto esto los podría? Nosotros lo que hemos visto en varias empresas que se dedicaban a tener edificios completos para arriendo, para distintas cosas, como por ejemplo, me olvidé el nombre ahora, pero una cadena importante está vendiendo 1.700 edificios de arriendo. ¿Ah? Porque no, el negocio de los arriendos en una caída de ingresos no es lo estable y lo sólido que ellos quisieran. No estamos hablando de arriendo justo, estamos hablando del arriendo de mercado. Y en una que lo ofrece permanentemente, Maestra creo que se llama la empresa, que está ofreciéndolo. Nosotros incluso hemos tratado de comprar algunos, los de calidad y precio adecuado. Entonces yo creo que este es un aporte, no va a ser milagro este proyecto. O sea, esto no va a mover las cosas al otro día respecto a las 105.000 que hay. Además de las 105.000 se van a incorporar otros productos, ¿no es cierto? Otras viviendas de otras fuentes también, porque el mercado tiene que moverse entero. ¿Cuándo se va a empezar a mover más el sector inmobiliario de la construcción? Yo creo que eso hay que discutirlo más con la Cámara. Este proyecto no es el milagro. ¿Eh? Este ayuda en esa dirección, pero no es el milagro. Y quería ser bien claro en eso, porque si el día de mañana al final no se ocupan los 50.000, se ocupa la mitad, o sea, es porque hay una lógica de los actores que hay que ir entendiéndole y viendo hasta dónde pueden ir. Eso es lo que quisiera. No pretendo repetirme con lo que ya se ha dicho de la descripción del proyecto y el alcance que tiene. Gracias. Gracias, ministro don Carlos Montes. El diputado Donoso, luego el diputado Mellado. Gracias, presidente. Me llama la atención las indicaciones, porque cuando solicitamos esta mesa la semana pasada, la idea era ampliar condiciones del proyecto y no restringir. Y lo que veo aquí es que vamos restringiendo varias condiciones. La semana pasada la subsecretaria nos decía que una forma de enfrentar el déficit habitacional no era solo la compra de vivienda por personas naturales, sino que también por personas jurídicas, y defendía que existiese personas jurídicas comprando viviendas para arrendar. Hoy día la posición del Ejecutivo es totalmente contraria y se elimina, incluso habiéndose conversado en esta mesa, algunas posibles soluciones, cambiar las condiciones, dándole más incentivo a las personas particulares que a las empresas, dejando un 0,6 a uno y un 0,5 a otro. Hoy día veo que no es la fórmula. Sí, se amplía en 1.000 viviendas, que como bien dice el ministro de Hacienda, es un desde, no es un hasta, por lo tanto siempre pueden ser más. Lo que no cambia mucho el escenario o no mejora la condición del proyecto original. Eh, este incentivo especial a la región del Biobío, no queda claro cuáles son los criterios objetivos por los cuales que no podría estar Licantén, por ejemplo, que perdió más del 50% de los empleos. Porque lo dejamos en regiones, está ligado a un hecho puntual de una región específica, pero ¿por qué el Ñuble no va a ser una zona rezagada siendo la región más pobre de Chile? La Araucanía, la segunda región más pobre, y el Maule, la tercera región más pobre. Entonces, ¿qué entonces? Tenemos un privilegio especial para el Biobío y no para el resto de las regiones de Chile, sin tener tampoco claro en la norma qué empresas van a poder optar, porque son aquellas que tienen residencia en el Biobío, son aquellas que construyen en el Biobío. ¿Qué empresa? Porque la verdad que la mayor cantidad de empresas constructoras tienen residencia en la región metropolitana, a pesar de que construyen en el Biobío. Entonces, me cuesta entender la lógica que se instaló desde la semana pasada hasta ahora, donde cambia el objetivo del proyecto y que además se amplía en 24 meses, temiendo que las 50.000 viviendas objetivos no fuesen alcanzadas, cosa que se planteó, está bien, pero no ampliamos el incentivo a que lleguemos a más viviendas, que era el objetivo, porque por lo mismo pedimos cuántos ingresos producía este subsidio, y son cuantiosos. Y son cuantiosos a pesar de que no se considera, por ejemplo, el impuesto a la primera categoría, el impuesto de timbre de estampilla y tampoco el global complementario. O sea, hay más ingresos incluso que lo que tenemos en este informe en la mesa. Me cuesta entender, presidente, para qué postergamos la votación si la verdad que lo que íbamos a obtener es reducir la condición del subsidio y no mejorarla. Gracias, diputado Donoso. Diputado Mellado. Gracias, presidente, estimados ministros, secretaria.
Mire, en la misma línea del diputado Donoso, la verdad es que me llama la atención porque este es otro proyecto, donde el eje articulador del proyecto pasado era la reactivación. Pero aquí le están colocando demasiados coquitos al arbolito Pascua, digamos. Entonces que al final lo que va a pasar es que se va a trancar, ¿cierto? Se va a trancar este tema y vamos a estar en la misma forma cuando le dijimos al ministro de Hacienda, oiga, de un año para la repatriación de capitales, no va a captar nada. Captó un 15%, no nos escucharon. Bueno, aquí yo les quiero decir, ministros, escúchennos. Aquí no importa el color del gato con tal que case ratón y se reactive la construcción. Y eso significa que si hay fondos de inversión de capital de riesgo, de las capitales de las jubilaciones norteamericanas, de las jubilaciones de Europa o de Canadá, y que quieran comprar edificios enteros, que lo hagan, que lo hagan. Si el tema del riesgo va a estar en ellos. Si el tema no podemos cerrar este tema para que sean 6.000, no 10.000. O sea, de las 105.000 se van a vender en 24 meses 15.000. Si cerramos el mercado y no dejamos que las empresas puedan comprar, digamos. Entonces, yo diría que estamos cerrando este tema porque si no va a pasar lo mismo que lo que dijo el ministro Monte, sobre el pie del 10%. El efecto fue limitado. Cuando era un titular tremendo para reactivar este tema, limitadísimo. Entonces, el tema que nos va a producir esto es una desazón que no se va a reactivar nuevamente. Entonces yo le pido, porque, presidente, con todo cariño, esto no va a volver a tercer trámite acá del Senado. Y le aseguro que el gobierno de allá va a reponer todo lo que aquí nos ha quitado del proyecto de la semana pasada. Entonces, una cosa es que escuchen a la izquierda, ¿cierto? Y quieran abuenarse con ellos para que en la sala también la aprueben, pero otra cosa es que el proyecto efectivamente sirva para lo que queremos, pues. Entonces, yo creo que estamos mal aquí en este tema, presidente, porque la verdad es que el efecto reactivador va a ser nulo. Gracias. Gracias, diputado Mellado. Diputado Romero, luego la diputada Gael Llomans. Gracias, presidente. A ver, yo me quedé con la sensación de que, como nunca acá en la comisión, teníamos todos el ánimo de sacar un buen proyecto. Entonces, claro, yo le preguntaba a mis asesores y le digo, oye, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Y me dicen, primero, las indicaciones llegaron 5 minutos antes que partiera la comisión, no las conocían. Lo segundo es que no existía la voluntad de eliminar a las personas jurídicas, sino la idea era a lo mejor bajarla un poco. Entonces, yo creo que de verdad estamos desaprovechando algo porque no hay intención de votarlo en contra. Por el contrario, creo que o sea, yo creo que todos vamos a votarlo a favor. El problema es que ojalá hagamos un proyecto bueno que no restrinja, le encuentro toda la razón al diputado Mellado. La idea es que aquí, si el objetivo es que saquemos adelante este stock para que se pueda revitalizar y se compren o se empiecen a ejecutar nuevos proyectos, yo creo que esto efectivamente, si ponemos límites, vamos a encontrar con el mismo problema de la reparación de capitales. Entonces, yo creo, tal vez démonos una oportunidad de echarle nuevamente un vistazo, porque también es bien, perdona, que es bien vergonzoso que el Senado después tiene que arreglar los proyectos de la Cámara de Diputados. Entonces, no caigamos en eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Romero. Diputada Gael Llomans. Sí, presidente. Bueno, primero saludar a los ministros, también a la subsecretaria y a todos quienes están, también aquí a los colegas. A ver, no, a mí me parece, primero, respecto a la eliminación de las personas jurídicas, creo que es positivo en el sentido que se recoge incluso lo que estaba planteando ahora en esta oportunidad el ministro Monte. O sea, cuando se corre riesgo, ¿cierto?, de poder gastar plata que yo entiendo, dineros que son recursos fiscales, que la idea es que sea eficiente el gasto y por lo mismo que le llegue a quien o lo necesita, que en este caso, siendo una persona natural que vaya a adquirir su primera vivienda, lógicamente que va a necesitarlo y por eso también me alegro de que se haya aumentado el cupo reservado que estaba considerado en un principio para las personas con subsidio, pero también porque efectivamente hay un riesgo que pueda ser mal utilizado. Y en ese sentido creo que se recoge de alguna manera eliminando a las personas jurídicas. Entonces, lo otro que me parece positivo y que va a contrario sensu de lo que plantea la oposición es que se amplía el plazo a 24 meses. Con ello también se puede alcanzar a que entren más viviendas y eso también me parece positivo. Entonces, lo digo también para que no se diga acá que no se recogió absolutamente nada de lo trabajado con los asesores, sino que se llegan a consensos.
Y de eso se trata el trabajo de esta comisión, presidente. O sea, que se incorporen visiones de distintos lados para poder mejorar el proyecto de ley en su conjunto. Bueno, eso por mi parte, presidente, pero la verdad es que me asombra un poco porque si piensan que todas las indicaciones que va a presentar la oposición tienen que ser calcadas y copiadas para ser luego ingresadas, estamos mal. O sea, yo entiendo que el trabajo de interlocución acá es para llegar a acuerdos, no para imponer, presidente. Obviamente manteniendo la visión del proyecto de ley, y en eso yo saludo el esfuerzo que se ha hecho para poder incorporar ambas visiones dentro del proyecto de ley mediante la indicación del Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Yomas. Diputado don Gastón von Müllenbroek. Gracias, presidente. Bueno, no voy a repetir unas cosas que ya lo han nombrado algunos colegas, pero sí me interesa si por su intermedio el ministro de Hacienda nos puede explicar un poco más el informe financiero. Gracias. Bien, gracias, diputado Franz Sauermann. Sí, presidente, mire, nosotros tenemos buena disposición con este proyecto en general, ya lo hemos dicho, pero a uno le llama la atención de que el espíritu del proyecto era inicialmente no hacer una política habitacional, sino que era justamente reducir el stock de viviendas construidas. Esto no estamos hablando aquí de que hay que hacer beneficio social con este proyecto. Aquí lo que estábamos tratando de hacer era disminuir la cantidad del stock para reactivar el sector construcción inmobiliaria. Entonces, es difícil de entender por qué se eliminan las personas jurídicas cuando obviamente pueden ser una parte importante de lo que se pueda comprar. Ahora, nosotros creemos que estas 50.000 viviendas que se ponen con este subsidio, es muy probable que con estas condiciones no lleguemos a la mitad. Entonces yo no entiendo por qué limitarlo si nos estamos arriesgando a que no sea efectivo. Entonces, de verdad cuesta entender eso. Segundo, nosotros habíamos pedido, presidente, y yo quiero que se nos dé una razón, porque aquí no está, ¿por qué no se puede tener un criterio distinto en el sentido de los desistimientos que hablábamos en la comisión hace unos días? Se decía que se podía desistir, ¿cierto?, o una compraventa con una fecha determinada. Nosotros quisimos ampliar esa fecha, porque hay muchos, ministro, muchos compromisos que se han hecho firmados, pero que no se ha tramitado el crédito hipotecario. Sí, pero no se ha tramitado el crédito hipotecario, entonces el criterio debiera ser de cuando el crédito hipotecario esté tramitado y ya está firme. Claro, no se puede optar al beneficio porque obviamente ya está zanjado, pero antes de que eso se zanje, debiéramos tener una flexibilidad para que más gente pueda entrar. Entonces, eso es lo que yo estimo. Bueno, y lo último, presidente, nosotros creemos que el tema también regional, a mí me llama la atención también de que aquí se haga una norma expresa a la región del Biobío, considerando, como decía el diputado Donoso, ¿cierto?, que Ñuble, por ejemplo, es la región más pobre y tiene zonas de rezago. Tiene una zona específica que se llama zona de rezago, que es el Valle del Itata, por distintas condiciones. Entonces, a uno le llama la atención que hagan una norma con nombre y apellido y ojalá esta facilidad que se dice que se va a flexibilizar, ¿cierto?, los criterios para poder incluir a más regiones se pueda dar, porque de verdad van a haber más empresas interesadas si es que efectivamente esto se puede hacer con los criterios que el gobierno ha cambiado. Y por último, nosotros también habíamos pedido que tampoco se consideró que se extendieran, ¿cierto?, en vez de 4.000 UF a 4.500 también para poder incluir a más viviendas, que tampoco se consideró. O sea, yo lo digo, presidente, para que no se diga aquí, de que los criterios de la oposición fueron considerados al pie de la letra, cosa que no fue de esa manera. Gracias, diputado Franz Sauer. Diputado Naranjo, don Jaime. Presidente, yo creo que todos compartimos que este proyecto lo que busca es reactivar la economía y particularmente el sector de la construcción. Y por cierto, cuando el proyecto fue presentado por el Ejecutivo, legítimamente algunos parlamentarios hicimos algunas observaciones porque veíamos que este proyecto tenía un claro sentido mercantil, en el sentido de que solo el mercado iba a resolver el déficit. Y veíamos que le faltaba un poco de tinte social. ¿Ah? Y yo creo que el gobierno lo que ha hecho es decir, mire, así como los sectores de oposición quiere que esto sea solamente a través del mercado, nosotros que teníamos una visión distinta,
exigíamos o pedíamos que tuviera más un tinte social. Y lo que el gobierno ha hecho, al aumentar el número de subsidios que puedan privilegiarse a un determinado segmento social, está recogiendo las inquietudes. Eso no significa que lo que plantean los sectores de oposición no hayan sido acogidos. Y yo creo que el proyecto acoge más cosas de ellos que de las nuestras. Y nosotros vamos a estar disponibles a votarlo favorablemente. ¿Ah? Para ser sinceros, presidente, acoge más cosas de ellos que de las nuestras. Y nosotros vamos a hacer vista gorda en alguna y vamos a votar favorablemente, ¿ya? Pero que no se diga más o menos que el gobierno cambió totalmente el proyecto para hacerlo a gusto nuestro. No exageremos. Le puso algunos condimentos que estaban escasos en el proyecto inicial y ahora a nosotros nos parece que el proyecto apunta más a lo que nosotros queremos. Por cierto, que el mercado actúe, pero también que tenga un sello social el proyecto. Gracias, diputado Naranjo. Diputado Barrera, don Boris. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los ministros, ministro Monte, al ministro Marcel y la subsecretaria, bueno, a todos nuestros invitados. Claro, presidente, mire, yo creo que aquí se recogen algunas preocupaciones que teníamos todos en sesiones anteriores que eran bastante transversal. Yo escucho ahora que hay algunos que la están desconociendo, pero el tema de sacar, por ejemplo, a las personas jurídicas era una preocupación porque temíamos de que esto no llegara finalmente a las personas, sino que se transformara solamente en compra o las que iban a acceder a estos beneficios iban a ser solamente las empresas. Y eso lo acaba de fundamentar el Ejecutivo porque dice de que las personas jurídicas o las empresas solamente representan el 5% del mercado total de la vivienda, o sea, era casi injustificable haberle reservado no sé cuánto era lo que le reservaban al principio, como el 90% porque solamente el 10 era para las personas. Entonces, esa es una justificación. Por otro lado, creo que también una de las justificaciones es de que aquí existía el riesgo de que se distorsionara el mercado. Pues imagínense que empresas inmobiliarias relacionadas con las constructoras hubieran accedido a un subsidio del Estado para comprar casa a menor valor por estos subsidios, por las garantías también, y en la compra, por ejemplo, se subía en el precio. Y le subían el precio, subía el subsidio, en la garantía del subsidio. Entonces, todas esas cosas creo que se resguardan al sacar a esta persona jurídica que, como decía, no representan más del 5%. Por lo tanto, decir de que a donde no están no se va a cumplir el objetivo de reactivación de la economía y la construcción de vivienda, creo que es completamente falso, porque lo que debiera reactivar es la compra. Y si hay más incentivos para que las personas compren, eso va a generar finalmente la reactivación. Y creo que es importante también otras cosas que se colocaron, que el aumento de los plazos, por ejemplo, que ya no son 12 meses, son 24 meses, y hay algunas cositas chicas que nosotros metimos ahí en unas indicaciones que también creo que van a mejorar el proyecto y también se va a cumplir con el objetivo. Bien, gracias, colega Barrera. A ver, un juicio general. Yo quiero decir que comparto absolutamente el juicio del ministro de Vivienda. Aquí, efectivamente, el Estado vuelve a hacer un enorme esfuerzo, pero la industria, los que están efectivamente construyendo las viviendas, no hacen absolutamente nada en cuanto a el esfuerzo que le dijimos la semana pasada. Y lo propio pasa con la banca. Es decir, aquí yo tengo que hacer nuevamente el punto que hice la semana pasada con respecto a ver una banca Estado que, si bien ha tenido un protagonismo, uno desearía que tuviera un mayor protagonismo, y tiene cómo hacerlo. Pero aquí la banca no ha entregado nada que pueda permitir efectivamente el acceso a mejores créditos en mejores condiciones, nada. Y lo propio ha hecho también la industria de la construcción. Entonces, el Estado vuelve a hacer un esfuerzo. Ahora bien, este stock de 50.000 viviendas es lo más probable que, dado los beneficios que está aquí discutiéndose en esta propuesta, más bien se alcancen en los 2 años que en los 12 meses. Lo importante es que el proyecto, lo que traía en su origen y mantiene en esta discusión,
es efectivamente la rebaja de los stocks de estas viviendas. ¿Ah? Ese es el objetivo. Pero yo también deseo que en algún momento pueda, de alguna forma, recogerse lo que muchos de nosotros hemos venido diciendo. ¿Qué pasa con el enorme déficit que existe en nuestro país? Y soy testigo de la lucha que el propio ministro Carlos Monte ha dado históricamente en materia de rebajar efectivamente la necesidad y las demandas que tenemos en cuanto a las viviendas sociales. Bueno, aquí se encarga de 6.000 viviendas que efectivamente se ha garantizado, pero sigue siendo absolutamente insuficiente. Entonces yo quiero volver a hacer el punto, ¿ah? Este tema para mí es relevante. Ojalá pudiera haber un guarismo, una cifra distinta. Ministro, lo ha dicho usted que este es el piso, no es el techo. Por lo tanto, en buena hora podamos a lo menos entregarle a las familias más carenciadas que postulan a esta primera vivienda la posibilidad de que vean que aquí hay una oportunidad que podría abrazar un universo un poquito mayor que estas 6.000. Se agradece el esfuerzo porque fue parte de la discusión. Ahora, la persona jurídica versus la persona natural. La persona jurídica representa un porcentaje bastante menor. O sea, no va a producir una incidencia donde estas metas no se van a cumplir porque no están las personas jurídicas, que son los que también de alguna manera regulan el mercado de los arrendamientos, porque estas personas compran estas viviendas efectivamente para entregar el servicio de arrendamiento, cosa que también se necesita, pero no es una cifra que incida mayoritariamente. Por eso, colegas, yo creo que el gobierno lo que hizo fue recoger parte de lo que fue esta discusión. Yo siento que el gobierno aquí no ha podado este proyecto de ley. Lo que ha hecho es recoger lo que nosotros mismos discutimos. Ahora, si hay algo más que en esta discusión se pueda efectivamente mejorar, bueno, estamos aquí para poder hacerlo y yo quiero, ministro, ver si se puede recoger en algo los puntos que aquí los colegas han señalado, han hecho ver, si es posible efectivamente recoger lo que tiene que ver con las personas jurídicas o los puntos que han hecho ver. Diputado Mellado, usted tiene la palabra, luego el ministro. Muchas gracias. Y comenzamos a ver luego muchas gracias. la votación, ¿no? A ver, en aras de buscar alguna solución para que el proyecto vuele, efectivamente, porque la gente que está sin empleo quiere empleo mañana, no en 2 años más. Por lo tanto, el stock de vivienda ojalá se vaya lo antes posible para que se inicien nuevos y se inicie, no sé, con fierro, cemento, contratación de mano de obra rápidamente. Eso es lo que buscamos con este proyecto, no buscamos otra cosa. Por lo tanto, que lo compre una persona que tiene una empresa, que lo tenga un particular, da lo mismo, ¿ya? Porque acuérdense que lo que dijo la Cámara Chilena de Construcción, el aumento de los suelos, la mano de obra, los insumos, son los que llevan, obviamente, al aumento de la vivienda. Pero quiero colocar un punto, a ver si el gobierno lo recoge, que le gusta mucho al ministro de Hacienda por intermedio, los gatillos. Coloquemos un gatillo. Si en el mes 12 vamos una cifra muy baja, abramos la puerta. Porque la verdad es que si efectivamente en el primer año no hay, ¿cierto?, con la rebaja de tasa de interés, no hay todavía un aumento y de los 50.000, o sea, de los 105.000, de los 50.000 el que queremos, llevamos 10.000 o llevamos 15.000, vamos muy lejos de la meta. Entonces no vamos a llegar a la reactivación del área de construcción que queremos. No se van a construir, no se van a parar fierro, cemento, mano de obra, no va a estar. Quizás ahí ese gatillo, si efectivamente llegamos coloquemos un número, digamos, un porcentaje, no sé, si llegamos, le abrimos al mercado. Entonces tenemos el primer año cerrado para esto, pero abrámoslo para buscar el objetivo que queremos, digamos, que es reactivar. Eso, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los diputados y diputadas que hicieron uso de la palabra. Lo primero que quisiera señalar es que en relación a los temas que planteó el ministro Monte, nosotros compartimos el diagnóstico que él plantea, ¿ah? O sea, hoy día, efectivamente, uno de los grandes problemas, de los graves problemas para las políticas de vivienda en el mundo es el costo, particularmente el costo del suelo. Justo hoy día hice una presentación sobre temas fiscales donde, cierto, si uno compara la evolución del gasto en vivienda a lo largo de varios años con el índice de costo de la vivienda, la verdad es que una cosa sigue bastante de cerca a la otra.
Entonces este es un desafío que lo tenemos ahora y lo vamos a seguir teniendo hacia adelante. Ahora, en este caso en particular, por las normas que se están poniendo de control, no se asegura que baje el precio, pero por lo menos ayuda a evitar que suba o que suban las tasas de interés que aplican los bancos y que por esa vía se anule el efecto del subsidio. Ahora, yo creo que no hay que, ¿cierto? Cuando estamos viendo indicaciones, ¿cierto? Que me parece que no es bueno exagerar. La restricción que se ha discutido es el tema de las personas jurídicas, pero al mismo tiempo, ¿cierto? El proyecto incluye un plazo más largo y además modificó significativamente los requisitos en términos de las promesas de compraventa y los desistimientos. Que fue una pregunta que me parece que se hizo en la discusión. Ahora, que por el hecho de excluir a las personas jurídicas cambia totalmente la naturaleza del proyecto, me parece una exageración, considerando de que, como lo señalábamos, la estimación de demanda proveniente de personas jurídicas se estima en el 5% del total. Ahora, al momento de hacer esto, tengamos claro también que nadie le está prohibiendo a las personas jurídicas que compren vivienda. El tema es si acceden o no acceden a este beneficio. Y tenemos que recordar que en el caso de las personas jurídicas, su régimen tributario es distinto de las personas naturales, ¿cierto? En el caso de las personas jurídicas, cuando hay, ¿cierto?, una transacción, hay créditos, débitos, hay una serie de mecanismos a través de los cuales también, ¿cierto?, una persona jurídica que hace una inversión significativa también, ¿cierto?, puede obtener algunos beneficios. Ahora, respecto al tema del informe financiero, ¿cierto?, y el tema del impacto sobre la recaudación de otros impuestos, hay un oficio de la Directora de Presupuesto que complementa el informe financiero, que es el que precisamente señala como potenciales ingresos, como ingresos de IVA por la demanda inducida, cifras del orden de los 30.000 millones de pesos en el 2026, 49.000 en el 2027, 22.000 en el 2028. Ahora, no, por supuesto, esto se refiere al IVA. Me parece que era el diputado Donoso que hizo referencia a otros impuestos, pero claro, hacer una especie de modelo general de la economía con todos los componentes tributarios es bastante más complejo. No es esa la manera en que se han hecho tradicionalmente los informes financieros. También, ¿cierto?, recientemente, a propósito de lo que hemos reportado sobre qué es lo que ha ido haciendo difícil anticipar la recaudación del impuesto a la renta, están beneficios como el de la depresión instantánea, que al final no tuvo la magnitud que se esperaba. Entonces, digamos, a medida que si uno trata de extender la simulación del efecto tributario, va entrando en áreas que son bastante más difíciles de proyectar. Luego, bueno, ya mencioné el tema de los desistimientos, pero lo puede explicar la subsecretaria si es necesario. El objetivo reactivador sigue estando presente, pero por supuesto un objetivo reactivador que no es una meta a cualquier precio. Se trata de también contribuir a responder a una necesidad de las familias, de acceso a la vivienda, particularmente en los sectores medios. Ahora tengamos claro que respecto de sectores de ingresos medios bajos, ya no es este el tipo de programas que están dirigidos a esos sectores, porque ¿cierto? La política de vivienda tiene una serie de programas que no involucran un crédito hipotecario, que básicamente el esfuerzo del Estado está puesto en un subsidio, ¿no?
En cuanto al tema de los gatillos, yo creo que lo que hay que tener cuidado con los gatillos es que no terminen siendo un incentivo a postergar las decisiones. O sea, en este caso, ¿cierto? Una de las preocupaciones que teníamos era que no fuera a ocurrir que esta iniciativa ¿cierto? Demore excesivamente decisiones que se podrían estar tomando en estos momentos sobre compra de vivienda. ¿Ah? Recordemos que se estima más o menos en 30.000 el flujo normal de compra de vivienda en este segmento de precios. Por lo tanto, también hay que tener cuidado si uno fija algún tipo de gatillo que no vaya a tener ese efecto, porque en ese caso, ¿cierto? Habría un impacto opuesto a lo que uno está tratando de buscar. En ese sentido, el hecho de que exista un límite de 50.000 subsidios, justamente lo que busca es generar ese incentivo a tomar una decisión más temprana que tardía. ¿Mm? Y por último, había una pregunta sobre en el caso del beneficio regional, si acaso esto incidía sobre las empresas constructoras. O sea, recordemos que aquí estamos hablando de fondos de garantía, subsidios a la tasa de interés, o sea que el foco está puesto en las viviendas. ¿Vale? Por lo tanto es a través del crédito hipotecario y el efecto que esto tiene sobre la compra de vivienda y luego la reactivación que se genera en aquellas empresas que venden sus viviendas, que se logra el efecto productivo que se busca. No sé, subsecretaria, si quiere agregar Gracias, ministro. algo por su intermedio. Sí, también nos pidió la palabra el ministro Montes y colega. Subsecretaria, para complementar, entiendo que era la consulta que había hecho el diputado Franz Sauerman, ¿no? Sí, entendí yo que él había consultado respecto al informe financiero. No, no. Ah, no, eso fue, sí. Sí, no. No. Sí. Sí, está bien, diputado. Haga la consulta para que luego use la palabra el ministro Montes. De acuerdo al informe financiero, ministro, por su intermedio, presidente, se estarían recaudando 100.000 millones de pesos. ¿Está bien? Estamos en estimaciones. ¿Y cuál sería el costo, digamos, del Estado versus esos 100.000 millones de pesos? Bien. Gracias, diputado. Sí, Ministro. presidente, eso sigue siendo lo que está señalado en el informe financiero, donde lo que se ve es que para los años en los cuales ya se ha completado todo el proceso de otorgamiento de los beneficios, ese costo fiscal se ubica en el orden de los 24.000, 25.000 millones de pesos al año. De ahí lo que señalamos en la sesión anterior, es que a través de los mayores ingresos de los primeros años se financian más o menos los primeros 5 o 6 años de costo para el Estado en términos del subsidio. Pero el costo se extiende bastante más allá de eso porque está asociado a la duración de los créditos hipotecarios, ¿cierto? De los mismos 20 años. Bien, gracias. Ministro Montes. Gracias, presidente. No, Después, una cosa muy... al ministro. No tengo problema. No, pero déjeme reglamentariamente buscarme algo. No, lo que quiero enfatizar es que hoy día el tema de discusión es la reactivación, porque efectivamente hay problemas de producción, hay problemas de empleo, aunque va recuperándose el nivel de actividad. Yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, no puedo dejar de decir que esto se da en el marco de un problema estructural. O sea, y el problema estructural es que Chile, a pesar de lo que ha crecido, mantiene un déficit en vivienda desproporcionado y que hay que estudiarlo, no es solo responder a él, sino por qué se produce, porque la explicación de esto no es obvia, ¿eh? La explicación. O sea, cuando tenemos 650.000 familias en Chile que no tienen vivienda, de los cuales 110.000 está viendo campamentos y 1.432 son los campamentos que tenemos, una cantidad, solo en Valparaíso hay 373, que es la región que tiene más campamentos por cosas históricas. Entonces tenemos que pensar qué pasó, porque pasamos de $5.000 per cápita a
según el Fondo Monetario, $33.000 per cápita de ingresos, y a pesar de eso se mantiene esto. O sea, hay algo que ver. ¿Qué está ocurriendo en Europa con esto? Porque este es un problema no solo chileno. O sea, lo que están en varios países tendiendo a fijar el precio de la vivienda. Esa es la solución a la cual han llegado, dado que se escapaba mucho. Hoy día, ¿qué pasó con el movimiento de los precios de la vivienda? El sector medio quedó fuera del mercado. Y tiene que recurrir, y tenemos que hacer una especie de programas mixtos, mercado estatal, para permitir acceso a sectores que estaban fuera. Por eso dimos 4.000 y buscando que ciertos sectores puedan ¿Por qué hago esto? Se fue el diputado Mellado, pero hago esto porque aquí se requiere una discusión de este otro tipo también. Hoy día está puesto esto en la reactivación, pero hay una discusión que hacer. Cualquiera que sea el gobierno que viene en el futuro va a tener este problema, un problema duro, porque va a durar 2, 3 gobiernos, 4 gobiernos por delante, porque es una cuestión que se produjo, se construyó, y para replantearla se requiere tiempo y se requiere también medidas más estructurales, y que tenemos que pensar cuáles podrían ser útiles dado la realidad chilena. Quería hacer esa acotación, presidente, porque Gracias, creo que esto diputado. está sobre un problema bien de fondo. Estimado colega Donoso. Perdón. Sí, diputado Romero, luego el diputado Donoso. Ah, Gracias, presidente. A ver, no logro entender lo de los gatillos, ¿ah? Porque el ministro de Hacienda señala por su intermedio que estos gatillos podrían desincentivar, pero yo no sé cómo podrían ponerse de acuerdo todas las inmobiliarias con todas las personas jurídicas para ir midiendo cuándo no cumplimos para llegar a esto, no entregar los préstamos, para que no cumplamos la meta y se pueda activar luego el gatillo. Esto me suena como el cartel de las papas, ¿ah? Como el cartel de las papas, que todos los de las papas se pusieron de acuerdo para vender más caro. Lo encuentro muy extraño. No, lo del cartel de las papas, que fue una vergüenza. Pero lo otro que quería preguntarle al ministro de la Vivienda, porque dio cifras muy precisas y muy exactas, ¿cuánto de eso incluye, de esas personas en campamento, incluyen a migrantes ilegales, que yo parto de la base que no tienen derecho a tener vivienda en Chile mientras no sean legales? Entonces, ¿cuántas de esas personas están ahí? A ver si bajan la cifra. Gracias. Gracias, diputado Romero. Diputado Donoso. gracias, presidente. Quería consultarle por su intermedio al ministro de Hacienda, porque tenemos un proyecto que busca eliminar el stock. 105.000 viviendas, podrían ser beneficiarias 70.000 viviendas de este stock. Y teníamos un proyecto para 12 meses con un máximo de 50.000 viviendas. Sabíamos que parte de ese 50.000 viviendas lo iba a ocupar la inercia propia de la compra del año, 30.000. Lo extendemos a 24 meses, 60.000. Por lo tanto, el solo hecho de extenderlo sin aumentar el beneficio, sin aumentar el incentivo para que cambie la decisión de compra, porque en el fondo aquí lo que estamos tratando de quebrar es que no iba a comprar, que compre. Pero estaríamos ocupando el subsidio solamente con la inercia del mercado. O sea, llegaríamos antes de los 24 meses cumplidos porque venderíamos 60.000 sin que nadie cambie su decisión de compra. Entonces, eso es lo que me cuesta entender, de ampliar el plazo a 24 meses sin subir el incentivo o sin cambiar otros parámetros, porque lo que buscamos al final es que se vendan más viviendas, que generemos construcción y que generemos empleo. Gracias, diputado Donoso. Diputado Mellado. Sí, yo creo que a lo mejor no me expliqué bien sobre el gatillo, presidente, porque no vamos a cercenar la posibilidad de ninguna persona que pueda optar a la rebaja de tasa para poder captar el crédito hipotecario en el primer año. Si en el primer año vemos que ha sido difícil la venta, por distintos motivos, porque no ha bajado mucho la tasa, porque las remuneraciones no estaban buenas, porque no encuentra el aval para poder sumar renta, etcétera, y no vamos en la inercia que decía el diputado Donoso, bueno, tenemos que generar que el proyecto sirva, no quede en un bonito titular. Entonces, por eso yo hablo del gatillo, que si llega el año y vamos mal en la meta de la compra de vivienda para poder reactivar la economía, para poder reactivar nuevos fierros, cemento y mano de obra, abramos el gatillo en este caso a las empresas jurídicas, a otras
Entonces, yo creo que tenemos que dejar algo ahí, ministro, porque creo que si la inercia, si se aprieta la caja, si se aprietan los flujos, si se aprieta todo en el país, tenemos que dejarla abierta la posibilidad de que efectivamente el proyecto sirva, no quede ahí tirado en un papel, digamos que al final es bonito, pero no va a servir. Ese es mi caso. Bien, finalmente, no sé si quiere responder, ministro Monte. Claro, a propósito de la composición de la familia sin vivienda. O sea, la estimación que nosotros tenemos, los datos que tenemos, el 30% corresponde a familias migrantes, el 30%. Hay regiones donde es más del 50%, particularmente Antofagasta. El campamento acá San Antonio tiene un 12% solamente de migrantes a partir del catastro que hicimos, y además de ese 12%, más de la mitad tiene residencia permanente en el país. O sea, esto es bien diferente en distintas realidades. Creo que la migración es un factor, pero también la caída de ingresos, que es el factor que en el último tiempo, porque personas que no pueden tener su casa buscan otra alternativa para mantenerla, digamos, eso que está ocurriendo. O sea, más que crecer los campamentos, que crecer la cantidad de campamentos, está moviéndose por el país y está llegando población de bajos ingresos del país. Bien, gracias, ministro Monte. Ministro Marcel, luego subsecretaria. Y luego vamos a entrar a la votación. Perdón. Sí, presidente. A ver, primero, respecto del tema de los plazos, la razón por la cual se extendieron los plazos es porque para que se pueda finalmente materializar el subsidio tiene que haber una vivienda terminada. Y en el intertanto, ¿cierto?, las promesas que se van suscribiendo, algunas de ellas son sobre viviendas en verde o incluso en blanco, y por lo tanto, aun cuando ¿cierto?, durante el primer año hubiera muchos interesados en el subsidio, postulantes al subsidio, en la práctica no se puede materializar hasta que esas viviendas estén terminadas. Entonces esa es la razón por la cual se extendió el plazo. Es decir, y si en el texto no está suficientemente claro, creo que es algo que se puede precisar. Y respecto al tema del gatillo, o sea, yo creo que no es necesario que la gente se ponga de acuerdo para que espere para tomar una cierta decisión. De hecho, en la propia Cámara de la Construcción informó acá en una sesión anterior que observaba que había personas que estaban postergando su decisión de acceso al crédito hipotecario esperando este proyecto. Entonces, ¿ah? No sé entonces, o sea, creo que lo que se podría hacer más que establecer como una especie de prórroga automática, porque ahí si hubiera una prórroga automática, ahí sí se daría el fenómeno que señala el diputado Donoso. O sea, ahí sí que efectivamente la adicionalidad del programa sí que estaría en cuestión, porque pasaría a aplicarse exactamente igual, pero un año más tarde, con lo cual serían, ¿cierto? Habría otras 30.000 viviendas que formarían parte de por así decirlo, del funcionamiento inercial del mercado, y por lo tanto el subsidio no tendría adicionalidad. Entonces lo que yo sugeriría es que si queremos introducir algo de ese tipo, sea más bien, por ejemplo, que al cabo de un año o 11 meses o lo que sea, ¿cierto?, pero próximo al término del primer año, se evalúe cuál ha sido la cobertura, cuál ha sido la aceptación, etcétera, y si esta difiere de lo que se esperaba, se puedan proponer ajustes para que ¿cierto?, pueda cumplir su objetivo. Yo entiendo que esa es la propuesta que hace el diputado Mellado, ¿eh? Claro. Es eso, es declarativa, ¿no es cierto?, para hacer un análisis una vez cumplido el año. Claro, o sea, es declarativo, pero es obligatoria la evaluación, eso sí. ¿Ah? No, por supuesto, claro. Eso sí. ¿Ah? Entonces, pero déjeme terminar. Ministro, es importante el punto, yo creo, y me parece que es un punto que además creo que la gran mayoría lo recogemos. Veamos cómo efectivamente avanza esto en un año. ¿Eso es posible dejarlo en este debate, en esta discusión? Subsecretaria. Presidente, sí, un detallito, es que no lo diputado dejemos, Mellado, un detallito. Gracias, no lo dejemos a nivel de ley, sino que a nivel de reglamento que lo puedan arreglar en
en el Ministerio de Perfecto, Hacienda, ¿cierto? perfecto. Entonces que lo evalúen y lo puedan Se cambiar le en el agradece. Ministerio de Hacienda. Se acoge la sugerencia. Subsecretaria, brevemente para después comenzar a votar. Gracias, diputado No, Mellado. solo, Me presidente, pareció por muy su iluminado usted. intermedio era señalar dos cosas. La primera es que efectivamente se cambió también a propósito de los temas conversados para hacerlo menos restrictivo, es que las personas que se habían desistido de una promesa pueden optar al beneficio, que creo que eso era algo también importante de lo que se conversó. Y lo segundo, respecto al Fondo Garantía Regional, es productivo, no es solo para el sector construcción, porque para que no, entonces es un poco más amplio, pero se entiende que hay, y la razón de por qué desde el Ministerio de Economía se propuso partir con BioBio es por lo que ocurrió con la empresa Huachipato, que requiere de una reactivación productiva de la región, pero evidentemente lo que se está poniendo acá en las indicaciones son efectivamente foco en empleo e inversión que requiera, que se vea que hay una disminución importante como un shock negativo, como ocurrió en el caso de BioBio, se puede activar el Sí, fondo en otras diputado Franz regiones. Sauerman, ¿eso resuelve y responde a su consulta? Sí, presidente, la segunda sí, pero yo le vuelvo a insistir subsecretaria, nosotros creemos que el criterio que hay que tener es distinto para tomar el beneficio, porque yo conozco, se lo estoy contando con conocimiento de causa, gente que firmó su promesa pero no tramitó el proyecto justamente, la promesa quedó ahí porque no se tramitó la compra justamente porque la tasa estaba demasiado alta. Entonces la promesa existe firmada hace un año, pero no lo ha tramitado porque la tasa es demasiado alta y ahí está sin moverse. Entonces esa persona va a tener que desistirse seguramente de la promesa y hacer una promesa nueva. Entonces esa es la pregunta, si es que el criterio puede ser Sí, bueno, distinto para que se incluya más gente. no es raro que uno haga en la vida muchas promesas, pero es cosa de preguntar. Pero, a ver, subsecretaria, si recoge la consulta del diputado Sauerman. Presidente, por su intermedio, si entiendo bien la consulta es si hoy día yo me desisto de una promesa que tengo comprada, si eventualmente puede entrar en este subsidio con una nueva promesa, sí, porque no está, eso se borró, todas aquellas promesas celebradas con anterioridad que hubiesen sido desistidas. Y la anterioridad era antes del 31 de diciembre del 2024. Bien, No se hace gracias, mención al subsecretaria. 2025. También responde. Bien, entonces vamos a poner en votación. Este proyecto en todos los artículos tiene indicaciones, ¿eh? Así que vamos a demorarnos un buen resto y por eso seamos lo más ejecutivo posible. Son 3, entiendo, artículos permanentes y son 4 transitorios, ¿no? Sí, presidente, pero todos los artículos tienen indicación, no solo del Ejecutivo, también los diputados han presentado indicaciones. ¿Presentaron indicaciones los Sí, diputados? todos. Por lo Ya. tanto, no podré ir tan rápido, presidente, porque están No, todas vamos como recién tengamos que ir nomás. entregadas. Vamos. Ya, perfecto. Bueno, sí, si lo tienen ahí, si no, es imposible. Las indicaciones las presentaron ahora. Lo que pasa es que las indicaciones de los colegas fueron presentadas hace poquitos Y el Ejecutivo momentos atrás. también, Y la del Ejecutivo apenas no, el Ejecutivo la presentó apenas iniciamos la sesión. Pero esas indicaciones del Ejecutivo fueron consensuadas y trabajadas con cada uno de los asesores de la diputada y los diputados. ¿Ah? Y lo que trajo para acá es el resultado de ese trabajo. Para Diputado aliviar, Naranjo. yo voy a retirar las indicaciones mías para agilizar el trámite, presidente. Sí, Tuvo efecto la presentación. El ministro al lado me veo que el convenció. ministro Y el comisario que tengo atrás también. Ya, secretaria, vamos entonces con la votación. Ya. Presidente, entonces, ¿le parece si aquellos incisos que no tienen indicaciones, no, lo tiene que someter a votación por inciso? Claro, vamos. Porque así después pasamos a la reivindicación. Ya. El inciso primero, entonces el artículo primero, que se refiere al subsidio a la tasa de interés de crédito hipotecario de la vivienda nueva, viviendas nuevas. ¿Ustedes tienen el comparado? No creo que sea necesario que lo lea. No, está bien. Ya. Primer inciso del artículo primero, página 1. No, estoy leyendo el texto del comparado. ¿Sí? Que no tienen indicaciones. Bien. Ya voy a tomar la votación, presidente. El 1, El 1. artículo 1, inciso primero. Es que me la acaban de... Pero tengo que ir ordenadito porque la acaban de entregar.
Ahora, si usted quiere, Entonces, venga para acá, yo me voy para allá. el inciso primero. Señor Barrera, señor Donoso, Ya está en campaña. es el inciso primero, el artículo primero, que no tiene indicación dónde está el título a que se refiere. Subsidio a la tasa de interés de crédito hipotecario de viviendas nuevas. Ya, pero estamos en votación, secretario. Va. A favor. Bien. Señor Mellado, señor Naranjo, señorita Rojas, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, señor Bianchi, A favor. 11 votos, presidente, unánime los presentes. Bien, 11 votos, queda entonces aprobado. Continúa. Respecto del inciso segundo, presidente, el diputado, señores Mellado y Sauerbaum, presentaron una indicación que fue recogida por el Ejecutivo en los mismos términos. ¿De qué se trata? De eliminar donde dice que se refiere a las escrituras, las promesas celebradas con anterioridad Sí, es que al 31 de ¿La diciembre. quieren retirar? Porque fue Esto recogida por el Ejecutivo. Había quedado afuera y ahora con la indicación quedan consideradas. Eso es. Es que Porque se recoge la indicación del Ejecutivo. ahí dice lo mismo que usted presentó, cuando hace las excepciones de aquellas, señala aquellas que no están consideradas, en el proyecto decía, tampoco serán consideradas aquellas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2024 que hubiesen sido desistidas y celebradas nuevamente en los mismos términos y ahora el Ejecutivo elimina, por lo tanto, son consideradas. ¿Las retirarían las indicaciones? Bien, quedan retiradas entonces y por lo tanto La misma votación, esa. presidente. ¿Le parece con la misma votación? Pero espere, hay una indicación. No hay en ese ninguna. Ya, entonces con la misma votación quedaría aprobada con 11 votos. Vamos a la siguiente. Ya, al tercer inciso, aquí los diputados Lacita Rojas, No Barrera, Sáez y yo más presentan una indicación para eliminar donde dice la institución financiera deberá registrar un soporte idóneo por medio verbal. Solamente quedaría un soporte idóneo escrito o electrónico. ¿Habría acuerdo con esa indicación? ¿Quiere explicarla, diputado Sáez, por favor? Eso es lo que se elimina. Lo que pasa es que nosotros pensamos que no debiesen incluirse acuerdos de palabra a la hora de suscribir este tipo de compromisos y es preferible que quede por escrito y documentado. Es simplemente eso. Sí, ¿habría acuerdo entonces? Bien, ¿habría acuerdo? ¿No? Tome votación, por favor, secretario. Ya, la indicación entonces, diputados. Ya, la eliminación de la palabra verbal, entonces en el inciso tercero, señor Barrera, señor Donoso, señor Mellado, señor Naranjo, señorita Rojas, señor Romero. Gente, hoy día estas cosas de repente tengan cuidado, porque hay muchas veces que los bancos dicen, para esto, esta grabación tiene que quedar registrada para el banco, su vivienda es elegible, ¿aceptaría acogerse a este beneficio? Estaríamos diciendo que eso eventualmente no quede adentro. Por si acaso, yo voy a rechazarlo, porque creo que pone algún problema. Hoy día hay muchas veces que tú haces un acuerdo y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Su vivienda ha sido elegida, ¿usted aceptaría acogerse a esto para que pueda venir? Sí, acepto, perfecto, vamos, iniciamos el trámite, gracias. ¿Cómo vota, señor Romero? Está hablando específicamente de la compraventa que dice que no, que la vivienda es elegible. Sí. Que se acoge al programa. Digo que de cuenta que la compraventa es elegible para el beneficio conforme a o sea, que te vas a tener el beneficio. ¿Acepta usted? ¿Cachai? Porque está trabajando y puede aceptar. Señor Sáez. Señor Sauerbaum, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, presidente. A favor.
6 a favor, 5 en Y contra. la voz con que hablaste no me convenció. Entonces, se aprueba la indicación, presidente. Bien, la indicación queda aprobada. Continuamos. Ya. Inciso sexto. Señor Naranjo, entonces ninguna de sus indicaciones. Las retiró todas. Ok. Hizo que trabaje el equipo. Ya. Pasamos entonces a la indicación de inciso sexto. Aquí. Luego, en la página 2, ustedes tienen la continuación del artículo primero y en su inciso sexto se señala, se entregarán a 50.000 subsidios a personas naturales o jurídicas. Los diputados señores Barrera, Rojas, Sáez y yo más presentaron una indicación para eliminarla, la que fue también recogida por el Ejecutivo. ¿La retira? La quiere retirar. Quedaría retirada. No necesariamente para los efectos del acta, yo puedo poner que el Ejecutivo recogió la de los diputados. Perfecto, por En supuesto, ambos así, así casos, tiene que ser, lógico. ¿me parece? Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, esta la voy a tomar, sí, Sí, por la supuesto. votación. Que vaya bien. Señor Barrera, señor Donoso, jurídica. Solo la palabra jurídica. ¿En contra? Sí, o jurídica. Señor Mellado, Presidente, yo aquí donde quería que el Ejecutivo colocara el gatillo que habíamos hablado para que Pero no en el efectivamente... reglamento, sí, ¿no fue? pero por eso, pero aquí colocar que se va a hacer un reglamento en el evento que queda, no sé, pero o en un transitorio, digamos, quizás, Sí, eso pero posible, que quede en un subsecretario. transitorio algo que Sí, yo lo efectivamente... entiendo, diputado, y entiendo que el Ejecutivo había acogido la sugerencia. Entonces, ¿dónde lo colocamos? Subsecretaria, por favor. ¿Está bien, diputado? Sí, presidente, por su intermedio. Nosotros efectivamente hay un reglamento que está al final de este artículo, dice un decreto dictado por el Ministerio de Hacienda a través de uno o más decretos de Supremo bajo la forma del presidente de la República, que era ser visado por la Dirección de Presupuesto, establecerá las reglas necesarias para la implementación de lo establecido en este artículo y el pago de los respectivos subsidios. En ese reglamento nosotros deberíamos poner Ese que reglamento está se más va a evaluar. adelante. Sí, está en este mismo artículo, pero al Ya, final, es el ya. último inciso. A ver, diputado Mellado. Diputado Mellado. Lo que pasa es que en este mismo artículo al final está lo que tiene que ver con el reglamento y lo que acaba de decir efectivamente la subsecretaria es que llegando a ese articulado se va a incorporar la sugerencia que usted ha hecho, ¿ah? Y que varios compartimos, ¿sí? Santa Tomás de Aquino la sabe. señor Mellado, perdón. ¿Se abstiene? Señor Naranjo, señorita Rojas, ¿a favor? ¿Para qué haces todo esto? Señorita, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, señor Bianchi, Bueno, a favor, porque efectivamente fue acordado aquí con el Ejecutivo la petición del diputado Mellado. Se acoge esa petición. Mal podría yo abstenerme y votarla en contra, la voto a favor. Estamos votando personas jurídicas, presidente, nada que ver con la... No importa. ya, el resultado, presidente, son 6 a favor, 1 en contra y 4 Bien, abstenciones. queda en consecuencia aprobado. Ya. Se me había quedado una indicación del diputado, los diputados señorita Camila Rojas, Sáez, Yomas y Boris Barrera, pero que es independiente porque agrega el siguiente inciso en las, sí, el artículo primero en el inciso tercero. Ah, ya. Bien. Gracias, diputado. Gracias.
Seguimos. En el inciso sexto, esta, mira, sexto. No, pues, sexto, aquí tengo otra, de diputados, ya. Vamos viendo. Ahora les voy a reconocer la indicación también a este numeral 6 de los diputados que acabo de señalar, que reemplazan el artículo, este numeral, el inciso sexto, que dice: se entregarán, ya lo vimos, 50.000 subsidios, lo jurídico o jurídica, esto ya se votó, esa parte, que también, y él lo reemplaza por esto: se entregarán hasta 50.000 subsidios a personas naturales, de conformidad con las reglas que se señalan a continuación. Eso también está recogido. Sí, no, pero es que ahora tiene todas las letras que presentan indicaciones. Estoy leyendo para que se ubique. Y ahora, ya, hay dos que son iguales, que se trate de la primera venta efectuada sobre la vivienda. Esto es igual al texto actual. ¿Esas indicaciones son de quién? De los 4 diputados que señalé, la señorita Roja, González, Borio Herrera y Yael Yomar. No, esa no. No, esta no. Esta es al inciso sexto del artículo primero. Coinciden en el término que ya se aprobó, ya se votó. O Secretaria, la jurídica. retiran, secretaria. Porque hay dos que eran iguales y dos que cambiaban. Las letras las retiran. Quedan retiradas. Sí. Les pido disculpas de nuevo, pero cuando recién las presentan es difícil. Pero está bien explicarse. seguir así, estamos bien. Ya, estamos bien, sigamos. Ahora viene inciso séptimo por parte de los diputados y por parte del Ejecutivo también el inciso séptimo. Ya. Los diputados, los mismos que yo acabo de nombrar, reemplazan el lugarismo donde dice: con todo, 5.000 subsidios se destinarán. También se retira. Eso fue recogido con 6.000 subsidios. Exactamente, el Ejecutivo entonces propone cambiar, reemplazar de 5.000 por 6.000. Imagino, unánime, presidente. ¿Habría acuerdo con el subir el guarismo de 5.000 a 6.000? ¿Sí? Bien, acordado. Ya, entonces esto equivalía al inciso séptimo. Ahora, inciso décimo por parte del Ejecutivo y por parte de los diputados, y terminaron. Así que ahora nos vamos a pasar al otro artículo más rápido. Ya. Seguimos. El Ejecutivo entonces propone lo siguiente. A continuación del inciso décimo, que está en la página 3. En la página 3 dice lo siguiente: respecto de cada crédito, la institución financiera deberá determinar el beneficio al cliente final, de conformidad con la fórmula que establezca el Ministerio de Hacienda. Con todo, el administrador del Fondo de Garantías Especiales podrá facilitar un mecanismo de consulta respecto a las personas que cumplan con los requisitos de elegibilidad del programa de garantías de apoyo a la vivienda nueva. Y le agrega el Ejecutivo. Asimismo, el administrador facilitará a los organismos públicos que determine el decreto el acceso a la información nominada dispuesta para el otorgamiento y seguimiento del subsidio. Subsecretaria, para que nos aclare. Sí, presidente, por su intermedio. Esto lo explicamos en la presentación. Hoy día lo que ocurre es que como solo tiene la garantía, cuando hay una garantía, la garantía va en consistencia con la entrega de los créditos. En el caso de los subsidios, de la tasa y el tiempo de la garantía pueden ser distintos. La garantía es de, recuérdame cuántos años. Hasta 15. Es hasta 15 años, pero si una persona, por ejemplo, accede a una vivienda con un crédito hipotecario de 20 años, hay un periodo de 5 años de que la información no la va a tener el FOGAES porque ya no tiene garantía, pero nosotros sí la necesitamos tener para poder pagar a al banco en cuestión desde la tesorería el beneficio de la subsidio de tasa.
Entonces, por lo mismo, aquí lo que se está permitiendo es que el administrador de la garantía, que es FOGAES, que en este caso es Banco Estado, pueda enviar la información con los beneficios de cada una de las personas y los bancos para que nosotros ordenemos a la tesorería el pago del subsidio. Eso es para dar como toda la vuelta para que se pueda aplicar correctamente la medida. Claro, es que por eso digo, porque si en el caso que existan créditos hipotecarios de más de 15 años, el administrador deja de tener la información durante un periodo posterior. Entonces acá lo que estamos garantizando es que siga teniendo la información por los 5 años siguientes, por ejemplo, el crédito hipotecario, le pueda informar al Ministerio de Hacienda para que nosotros le podamos informar a la tesorería para que pague el subsidio. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Unánimemente acordado, entonces. Continuamos. Ya. A continuación, la indicación del Ejecutivo, que sí, estamos siempre en la página 3 y ahora acabamos de ver la indicación del Ejecutivo que agregaba al inciso 10º y ahora vamos al 11º, que dice lo siguiente: la información que se entregue, según lo dispuesto en el inciso precedente, se limitará estrictamente a aquella que sea necesaria para la correcta identificación de las personas elegibles. Y le agrega, y para el adecuado seguimiento y pago de los subsidios asignados, continúa, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley sobre protección de la vida privada. Agrega la frase que yo le acabo de leer. ¿Habría acuerdo? Sí, acordado. No sé, acá no lo contestaron. Sí, no se me Sí, contestaron. ya. Entonces, 10º y 11º. Ya. A continuación, en el inciso 12º dice lo siguiente: solo, también viene una indicación del Ejecutivo, solo se podrá solicitar financiamiento en las condiciones señaladas en el presente artículo, dice, hasta por 12 meses y lo cambia por 24, después de la fecha de aplicación de esta ley. ¿Habría acuerdo? Muy bien, acordado. 12º. No, es cambiar el guarismo de 12 meses a 24. Ah, no, ya, entonces tomamos la votación. No hay problema. No hay problema. Tome la votación, por favor. Señor Barrera, señor Cifuentes, no está, perdón. Señor Donoso. Lo voy a argumentar para que se entienda. Porque lo estamos ampliando a 24, el ministro explicó que era para poder llegar a las viviendas que se iban a construir. Pero lo que busca este proyecto, y se expuso en todo el proceso, es eliminar el stock construido, no el por construir. Entonces, lo que estamos haciendo al final es que este subsidio es una raya en el agua con 24 meses que lo vamos a ocupar con el stock existente y con la inercia del mercado. ¿Cómo voté? Señor Naranjo. Señorita Rojas. Perdón, me salté, señor. No, no me faltó nada. No, está bien. Señor Mellado, disculpe. ¿Cómo voté? Dije, me tincaba. Señorita, señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yoman. Presidente. A favor. Ya. Hay 10 entonces a favor. Bien. Y 1 en contra. Queda aprobado con 10 votos a favor y 1 en contra. Continuamos. Sí. Me voy a tomar el conocimiento. Buenísimo. Ahora vamos a ver. Ya. Aquí. Ahora, en este artículo primero, el Ejecutivo agrega 2 incisos nuevos. Vamos a leer siempre. Entre los meses de enero y abril de cada año calendario, las instituciones financieras deberán informar al Ministerio de Hacienda en la forma que éste determine el monto total de los subsidios vigentes en el año calendario anterior,
indicando la cantidad de subsidios correspondientes a cada mes calendario e informando de cualquier cambio en las circunstancias de los beneficiarios que justificare la extinción del beneficio, según se establezca en uno o más decretos del Ministerio de Hacienda dictados bajo la fórmula por orden del Presidente de la República. El monto correspondiente al año respectivo será pagado a la Tesorería General de la República con cargo al fisco en base a la orden de pago que emita la Subsecretaría de Hacienda. Y el otro inciso que se agrega. Sin perjuicio al anterior, el Ministerio de Hacienda podrá requerir del administrador del Fondo de Garantías Especiales o de cada una de las instituciones acreedoras toda aquella información nominada o innominada que permita la oportuna verificación de los beneficios entregados y de los cambios en las circunstancias de los beneficiarios, entre otros elementos necesarios para verificar el adecuado funcionamiento del subsidio. ¿Habría acuerdo, colegas? Sí, acordado. Y unánime entonces, presidente, Unánime, pero sí. parece que alguien se fue. No, No. con el voto de la Sí, diputada. no, que había visto salir recién alguien por acá, pero no. Ya, vamos entonces ahora al artículo segundo. Ya, entiendo entonces, Secretaría, que los artículos son con la indicación, están aprobados en los términos señalados, ¿sí? Todos. ¿Hay alguien que quiera votación separada de algunos de los artículos, de los incisos numerales del artículo primero, ya votado con las indicaciones? Digo lo que hay Bien. ahora siempre. Ya, está. perfecto. Bien. Ahora sí, al artículo segundo, Perfecto, presidente. vamos. Esas son todas del... No, sí, es que tengo una, estas son de los diputados. Sí, Sí, tengo por eso usted que lo sabe. acá. Me parece que son todas las que quedan, son todos los ejecutivos, ¿no? Pero mientras encuentran lo de los diputados, ¿les parece que en una votación todas las que quedan del Ejecutivo, no? ¿No habría acuerdo? La verdad es que como estamos a 15 minutos, pero ¿no habría acuerdo? Son todas las que tiene el Ejecutivo, ¿no? Seguimos votando entonces, ya, está bien. Vamos entonces a los de los diputados, hechas al artículo segundo. El artículo segundo, en el comparado, el artículo segundo, en el comparado, está en la página 4. La página 4. Ya, sí. El artículo, en su numeral 1, no tiene indicación. El numeral 1 no tiene indicación y sí, vamos a votar entonces el numeral, sí, hay una indicación, anda buscando, acá está. Lo que hace es reemplazar en el inciso 11º, ustedes lo tienen en el comparado, que estamos hablando del programa de garantías de apoyo a la construcción, el guarismo 2024 por 2025. Este es el texto, por eso no tiene indicación, pero es el texto. Sí. No, pero dijo que no tenía indicación. no sí, este sí. Guarismo 2024 por 2025. Cuando dice, solo se podrán otorgar financiamiento con las condiciones señaladas en el presente artículo hasta el 31 de diciembre de 2025. Habría, diputado Mellado, dígame. Es que anteriormente habíamos dicho que era por 24 meses. Por lo tanto, debería ser de 31 de diciembre del 26 hasta el 2026, ¿no? El 2025. Así es, así es. Subsecretaria, por favor. Fogares garantía especial. ¿Habría acuerdo, colegas? ¿Sí? Bien, acordado. Vamos. Entonces, aquí, presidente, este está aprobado. Hasta el 2025. Así es. Ya. Artículo segundo, numeral 1. Ya. Ahora dentro del numeral 2, vamos al numeral 2, que agrega entonces el artículo sexto transitorio, que ya se ha hecho ver en las indicaciones,
Y el siguiente es el texto. Créase el programa de garantía de apoyo a la vivienda nueva, el cual se regirá por las reglas que señalan a continuación. Hay una indicación del Ejecutivo respecto del... Sí, lo leo inmediatamente. Se elimina la expresión o jurídicas. Bien, ¿habría acuerdo? Que es lo mismo que se señalaba anteriormente. ¿No? Vamos en votación entonces. Numeral 2, inciso segundo. Ya, entonces la eliminación de la palabra o jurídica. Diputado señor Barrera, señor Donoso, señor Mellado, señor Naranjo, señorita Rojas, salió. Señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor von Mühlenbrock, no me dijeron. Pero bueno, lo mismo, si lo Celular, suman, claro, da lo mismo, sí. Señorita Yomans, presidente. A favor. Ya, 2, 3, 5 a 5 favor. votos a uno favor, en contra, queda aprobado. 3 Ya. Continúa. a favor y 3 en contra. Ahora vamos. Del 2. Ya. Vamos al inciso quinto de este numeral 2, que dice lo siguiente: la garantía del fondo no podrá tener un plazo superior a la mitad del plazo del financiamiento por el cual se otorgue, que en todo caso no podrá ser superior a 15 años, dice, y ahora se reemplaza por no se reemplaza, se le agrega ni inferior a 5 años. Bien, ¿habría acuerdo en aquello? Sí. Acordado. Ni superior a 15, ni inferior a 5 Ni superior a 15, ni inferior a 5. Espérate. ¿Sí? Ah, no, 5 4. Cinco, Naranjo, no a favor. ¿Eh? Naranjo, ¿lo tienes a favor? Sí, Ya. sí, voto a favor. Ya. Entonces, ¿con la misma votación o la tomo? Con la misma votación. Unánimemente, Ya, sí. entonces, el 2 y el 5. ¿Hay más indicaciones de colegas o no? Sí. ¿A todavía quieren indicaciones? Hay una que queda acá. Ya como para votar. Pero vamos, esto queda en el numeral 3. Estamos Ya, en el numeral perfecto. 2, todavía no Perfecto, llego. ya llegaremos ya. Sí. Ya. Así que no nos Vamos en pillamos. el numeral 2, ahora vamos a pasar entonces al 13º, no, al 12º, que dice lo siguiente. El 12, acá está, solo se podrá solicitar financiamiento con las condiciones señaladas en el presente artículo hasta 12 meses. Se cambia por 24, después de la fecha de publicación de esta ley. ¿Acuerdo? ¿Habría? Sí. Bien, acordado. ¿Perdón? ¿Qué página? Vamos a la página 3, en el inciso, esto está en el inciso 12. Acordado O sea, unánimemente. sí, me está preguntando. Ya. Sí, en la página 3, ahí vamos. 3, 6. vamos en el... ¿Sí? Ujú. Espera. Es que tenía dos. Está bien, dale, está bien. Y coincidió, además pues Pero es la coincidió. misma votación porque coincide. Así que Coincide, los 12 por 24. suele ocurrir, está bien. Ya, 12 por 24, ya. Entonces, 2 y 5, ya. Y ahora voy acá. Este ya está listo. En el Oye, 13º, ahora el 13º, dice... Oye, es su 13º. Sí, este también fue la prisión o jurídica. Sí. Ya, y ahora
Es que tengo que botarlo, pero no lo encuentro acá. Decimos tercero. Numeral. ¿Dónde está? No está este. Ya es. Vamos a ver si lo encuentro. O jurídica. ¿Dónde está este? Espérate. No, este es el 13. Pero la información, no, está. Sí, aquí está. Ya. Sí, también. La información que se entregue según lo dispuesto en el inciso precedente se limitará estrictamente a aquella que sea necesaria para la correcta identificación de las personas naturales o jurídicas que el Ejecutivo propone eliminar Divina, claro. para ser consecuente. Ya. Eso es para... ¿Habría acuerdo? ¿No? Póngalo en votación, por favor. Ya. Décimo tercero. Número 2. Inciso. Ya. Ahí está ordenadito. ¿Qué? En votación, secretaria. Ya. Es que Sí, pero si tiene razón jurídica. ya, señor Barrera, señor Donoso, ¿se tiene? Señor Mellado, señor Naranjo, señorita Rojas, no está. Señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Jomans, presidente. A favor. 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 5, 6. Volvimos a los 11. Ya, eran 5 a favor y 6 abstenciones. Por no haberse alcanzado el quórum de votación, Bueno, se rechaza. se rechaza. Quedó rechazado, gracias. Ya, esta. Espérate, ¿cuál era esto? Esta. Ah. Esta. Rechazada. Sí, pues. Estábamos ganando todo, pero no importa. Sí. Ya, respecto de este inciso que se acaba de rechazar una indicación, disculpe. Seguimos, vamos. Respecto de este inciso, como hubo abstenciones, para respecto, sí, en cuanto a la indicación, hay que votar ahora el inciso en las condiciones en que está en el proyecto de ley, que es lo que ustedes tienen ahí. Tome la votación. Sí. Entonces el inciso, el 13. Ya, señor, señor Barrera, señor Donoso, señor Mellado, señor Naranjo, señorita señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Llomas, presidente. Oh. Ya, entonces son 11 unánime. Bien, queda unánimemente aprobado. Continúa. A continuación, siempre dentro del artículo segundo, me falta un... La indicación. Parece que tú las agarré acá. Ya. El inciso segundo. Oye, espera. Aquí recién. Ya, aquí. Indicación del Ejecutivo, sí. Este primero. Ya. En este hay una indicación del Ejecutivo. El inciso tercero. Aquí está la Inciso indicación del tercero. diputado Sáez, Yoman. Sí, inciso tercero. ¿Y esta? Se viene después porque es el numeral 3. El numeral 3. Y está en el numeral 2. Perfecto. La indicación del Ejecutivo dice lo siguiente. Reemplaza su inciso tercero por el siguiente. Esto es que estamos reemplazando 1, 2, 3, este. Estamos reemplazando indicación del Ejecutivo.
espérate, a ver, espérate aquí. A ver, un ratito, porque reemplace el inciso tercero del número 2. Del número 2, el anterior, sí. Bueno, pues sí, estamos en el número 3 y este es el número 2. Espérate, ¿no? Espérate. ¿Ah? El artículo séptimo, mira, el número 2. El 2, ¿está ahí? ¿Sí? No, entonces tiene que ser un error de referencia. Sí, pareciera que hubiese... Mientras tanto, colegas, si le parece, para terminar de votarlo hoy día, prorrogar por 15 minutos, ¿habría acuerdo? Me perdí. ¿Cuál está reemplazando aquí? El inciso tercero. No da el acuerdo. Bien, tratemos de alcanzar a las 5 de la tarde. No, porque este es los diputados. Mira, este. A ver. Ay, presidente. De verdad que ya ahora sigue con el del fondo, ¿no es Que lo cierto? explique la El del subsecretaria, fondo. por favor. Sí, es que hay como... Sí, Está bien, pero que lo presidente, por su intermedio. Sí, en la página 7 del comparado, donde está la creación del Fondo Garantías de la Recuperación Productiva Regional, habían distintos requisitos que estaban en la letra A, B y C. Y justamente para poder hacerlo más global y no solo que fueran requisitos ad hoc, digamos, a la situación que se había visto en la región de Biobío, es que se reemplaza diciendo, con todo, el fondo no podrá garantizar más del 80% del saldo deudor. Si uno mira, eso estaba solo en la letra A, en cambio la letra B hablaba del 70% del saldo deudor y la letra C hablaba del 60% del saldo deudor. Y ni garantizar financiamiento que exceda las 250.000 unidades de fomento. Si uno mira las letras daban montos más pequeños. Cuando era el 70% eran 150.000 UF, cuando era el 80% eran 75.000 UF y cuando era el 60% eran 250.000 UF. Entonces lo que hicimos más bien poner 80% con un tope total de 250.000 UF para poder hacerlo más amplio cuando se extienda a otras regiones. Esa es la indicación del Ejecutivo. Bueno, de ser así, presidente, entonces retiramos la indicación. Bien, retira la indicación a los diputados. Sí. Sí. Pero está bien, secretaria, está bien. Tomemos entonces la votación y retira el diputado Barrera. Que nos saltamos la indicación del literal I. Pero ordenémonos, secretaria, ordenémonos un poquito, por favor. Secretaria. Dice el diputado Barrera que se saltó la votación del numeral I. Es la que acaban de retirar. No, retiraron la A del II. Sí, era la indicación para reemplazarle el numeral. 3. Sí, Numeral 3 del I, inciso segundo del artículo segundo. ¿Cuál es la que retira? No, perdón. No retiraron la ya. No, miento, me estoy equivocando, estoy leyendo, me equivoqué de página. Sí. Para suprimir el literal C en el inciso tercero, numeral 3 del artículo segundo. Esa es la que retiramos. Sí. Ya. Sí. Ponemos en votación al Ejecutivo. Yo creo que ¿Esa es? Diputado. A ver, diputado, está una... No, están... ¿Cuántas votaciones quedan? A ver, quedan ¿Se la leo de nuevo? No, pero, perdón, ¿cuántas votaciones quedan? ¿Cuántas votaciones? Sí. Queda el artículo tercero que está entero, completo. no ha llegado, es completo y es bastante. Bien, como no se logra el acuerdo para que se pueda continuar hasta el total despacho de hoy día, se levanta la sesión.